La evolución humana continúa. En este mismo instante, mientras lees estas palabras, tu cuerpo está experimentando cambios que ni te imaginas. Tus células se están renovando, tus neuronas crean nuevas conexiones, y algo mucho más grande está sucediendo. La evolución no se ha detenido. Nunca lo hace. Y lo que he descubierto sobre esto cambiará por completo la forma en que ves tu propia existencia. He pasado años estudiando los datos más recientes sobre la evolución humana, y lo que encontré me dejó sin palabras. Mientras la mayoría de la gente cree que la evolución es algo del pasado, algo que ocurrió hace millones de años y se detuvo ahí, la realidad es completamente diferente. La evolución está ocurriendo ahora, en este momento, de formas que nunca imaginarías. Voy a empezar con un hecho que sacudirá tus certezas. En 2025, científicos descubrieron algo extraordinario en Etiopía. Hallaron pruebas de que dos especies humanas antiguas vivieron codo con codo hace 3.400.000 años. Un hallazgo que cambia todo lo que creíamos saber sobre nuestra propia historia. Pero esto es solo el comienzo. Lo que realmente me impresiona es cómo nosotros, los seres humanos modernos, seguimos evolucionando sin darnos cuenta. Cada generación que nace ya es ligeramente distinta a la anterior, no solo culturalmente, sino biológicamente. Nuestros cerebros están cambiando, nuestra capacidad de procesar información se está adaptando al mundo digital, e incluso nuestra estructura física está respondiendo a los nuevos desafíos del siglo XXI. Piensa en ello por un momento. Probablemente puedas procesar información visual mucho más rápido que tus abuelos. Puedes alternar entre múltiples tareas de una forma que sería imposible para alguien de hace 100 años. Esto no es solo aprendizaje, es evolución en acción. Tu cerebro está literalmente estructurado de forma diferente al cerebro de las personas que vivieron antes de la era digital. Pero la evolución no ocurre solo a nivel individual. Sucede en escalas mucho mayores, de formas que son casi imposibles de percibir en el día a día. La población mundial ha crecido hasta los 8.300 millones de personas en 2025, pero el ritmo de ese crecimiento se está desacelerando. Estamos creciendo solo un 0,85% al año, comparado con el 1,25% de 2015. Esta desaceleración no es solo una estadística, es una señal de que nuestra especie atraviesa una transición evolutiva profunda. Lo que me fascina aún más es cómo esta evolución está ocurriendo de forma no lineal. Durante décadas, creímos que la evolución humana seguía una línea recta, una progresión simple de una especie a otra. Pero los descubrimientos recientes muestran una realidad mucho más compleja e interesante. En el yacimiento arqueológico de Dmanisi, en el Cáucaso, los científicos analizaron fósiles de hace 1.800.000 años y descubrieron algo sorprendente. Dos especies primitivas del género Homo vivieron en el mismo lugar, al mismo tiempo, con diferencias significativas en tamaño y estructura dental. Esto significa que la evolución no es un camino recto, sino una compleja red de ramificaciones, adaptaciones y coexistencias. Este descubrimiento me hizo reflexionar sobre algo profundo. Si especies diferentes pudieron coexistir en el pasado, adaptándose de formas únicas a los mismos entornos, ¿qué significa eso para nosotros hoy? Estamos viviendo en un momento único en la historia humana, donde diferentes grupos de población se están adaptando a entornos completamente distintos. Las personas que viven en grandes centros urbanos están desarrollando adaptaciones diferentes de aquellas que viven en zonas rurales. Quienes trabajan intensivamente con tecnología desarrollan capacidades cognitivas distintas de quienes realizan actividades físicas.
Empecé a darme cuenta de que la evolución moderna no ocurre solo a través de cambios genéticos que tardan miles de años. Sucede a través de cambios epigenéticos que pueden transmitirse en apenas unas pocas generaciones. Tus hábitos, tu estilo de vida, incluso tus pensamientos y emociones están influyendo en cómo se expresan tus genes. Y estos cambios pueden ser heredados por tus hijos. Esto es revolucionario. Significa que no eres solo un producto pasivo de la evolución, sino un participante activo en ella. Cada elección que haces, cada experiencia que vives, cada desafío que enfrentas está literalmente moldeando el futuro de la especie humana. Pero hay algo aún más impresionante sucediendo. El índice de desarrollo humano, que mide nuestra evolución social y cultural, muestra una tendencia preocupante. El progreso global se está ralentizando de una forma inédita en 35 años. El crecimiento anual es de apenas un 0,38% en Brasil, mucho menor que en las décadas anteriores. Al principio, esto puede parecer negativo, pero yo lo veo de forma diferente. Esta desaceleración puede ser una señal de que estamos entrando en una nueva fase evolutiva, donde el crecimiento cuantitativo está dando paso a transformaciones cualitativas más profundas. Tal vez estemos evolucionando en direcciones que nuestros indicadores tradicionales aún no pueden medir adecuadamente. Piensa en los cambios que han ocurrido solo en la última década. Nuestra capacidad de conectarnos globalmente, de procesar información compleja, de colaborar en proyectos que involucran a millones de personas simultáneamente. Estas son capacidades que ninguna generación anterior poseyó, y se están desarrollando a una velocidad extraordinaria. Lo que me impresiona aún más es cómo esta evolución ocurre en niveles que van mucho más allá de lo biológico. Estamos evolucionando tecnológicamente, creando extensiones de nosotros mismos a través de dispositivos y sistemas que amplifican nuestras capacidades naturales. Estamos evolucionando socialmente, desarrollando nuevas formas de organización y cooperación que serían imposibles sin las tecnologías modernas. Pero quizás la evolución más significativa esté ocurriendo al nivel de la conciencia. Cada vez más personas son conscientes de que forman parte de un sistema interconectado mucho mayor. Se están dando cuenta de que sus acciones individuales tienen impactos globales, que sus pensamientos y emociones influyen no solo en sus propias vidas, sino en el entorno que los rodea. Esta conciencia expandida es, en mi opinión, el próximo gran salto evolutivo de la humanidad. No se trata solo de desarrollar cerebros más grandes o cuerpos más fuertes. Se trata de desarrollar una comprensión más profunda de nuestra interconexión con todo lo que existe. Y aquí hay algo que te sorprenderá aún más. Los descubrimientos recientes sobre nuestros ancestros muestran que ellos ya daban señales de esta conciencia expandida. En Manisi, los investigadores hallaron pruebas de que los individuos mayores, que ya no podían alimentarse por haber perdido los dientes, eran cuidados por el grupo. Esto significa que nuestros ancestros de hace casi 2 millones de años ya habían desarrollado empatía y cuidado comunitario. Este descubrimiento me hizo notar algo fundamental. La evolución no se trata solo de la supervivencia del más fuerte. Se trata del desarrollo de la capacidad de cuidar, de colaborar, de crear sistemas de apoyo que permitan que todos prosperen. Y esta tendencia se está acelerando dramáticamente en nuestra época. Mira a tu alrededor. Mira cómo se forman comunidades en línea para apoyar a personas que nunca se han visto en persona. Observa cómo surgen movimientos globales espontáneamente para enfrentar desafíos comunes. Nota cómo la tecnología se usa no solo para competir, sino para colaborar en escalas nunca antes imaginadas. Todo esto es evolución en acción. Y lo más increíble es que tú estás participando en ella conscientemente.
cada vez que eliges colaborar en lugar de competir, cada vez que usas la tecnología para conectar en lugar de aislar, cada vez que expandes tu conciencia en lugar de limitarla, estás contribuyendo activamente al siguiente estadio de la evolución humana. Pero hay desafíos enormes por delante. El cambio climático está creando presiones evolutivas que nuestra especie nunca enfrentó antes. La inteligencia artificial crea nuevas formas de procesamiento de información que pueden tanto amplificar como amenazar nuestras capacidades naturales. La creciente desigualdad social crea diferentes presiones adaptativas para distintos grupos de población. Estos desafíos no son obstáculos para la evolución, son sus catalizadores. Así como nuestros ancestros se adaptaron a cambios climáticos dramáticos, a depredadores peligrosos y a entornos hostiles, nosotros nos estamos adaptando a los desafíos únicos de nuestra época. Y lo que me da esperanza es que, a diferencia de nuestros ancestros, nosotros somos conscientes de este proceso. Podemos elegir conscientemente la dirección de nuestra evolución. Podemos decidir qué tipo de especie queremos llegar a ser. Podemos usar nuestra tecnología, nuestra ciencia y nuestra creciente comprensión de nosotros mismos para guiar nuestra propia transformación. Esto es algo completamente nuevo en la historia de la vida en la Tierra. Por primera vez, una especie tiene la capacidad de dirigir conscientemente su propia evolución. Y esta responsabilidad es tanto emocionante como aterradora. Lo que me impresiona es cómo esta evolución consciente ya ocurre de formas sutiles. Las personas eligen parejas basándose en compatibilidad intelectual y emocional de formas mucho más sofisticadas que las generaciones anteriores. Toman decisiones sobre tener hijos basadas en consideraciones sobre el futuro del planeta. Modifican sus estilos de vida para optimizar no solo su propia salud, sino la salud de las generaciones futuras. Cada una de estas elecciones es un acto de evolución consciente. Y cuando millones de personas toman decisiones similares, el impacto acumulativo es transformador. Pero quizás el aspecto más fascinante de la evolución moderna es cómo ocurre simultáneamente en múltiples escalas. A nivel celular, nuestros cuerpos se adaptan constantemente al entorno. A nivel neural, nuestros cerebros crean nuevas conexiones con cada experiencia. A nivel social, desarrollamos nuevas formas de organización y cooperación. A nivel tecnológico, creamos extensiones de nosotros mismos que amplifican nuestras capacidades. Y a nivel de la conciencia, expandimos nuestra comprensión de quiénes somos y de qué somos capaces. Todas estas escalas están interconectadas, influyéndose mutuamente en bucles de retroalimentación complejos que aceleran el proceso evolutivo de formas que sería imposible predecir. Y aquí hay algo que te dejará aún más impresionado. Los estudios genómicos más recientes de poblaciones africanas, publicados en 2025, confirman que el Homo sapiens existe hace al menos 300.000 años. Pero no logran identificar un lugar específico de origen. Esto sugiere que nuestra especie pudo haber evolucionado simultáneamente en múltiples regiones, a través de redes de intercambio genético y cultural que conectaban poblaciones distantes. Si esto es cierto, significa que la evolución humana siempre fue un proceso colaborativo, distribuido, en red. Nunca se trató de una población aislada que desarrolló rasgos superiores y luego los propagó. Siempre se trató de múltiples poblaciones colaborando, intercambiando genes e ideas, evolucionando juntas hacia algo mayor. Esta comprensión cambia totalmente nuestra perspectiva sobre la evolución moderna. No estamos compitiendo para ver quién evoluciona más rápido o mejor. Estamos todos evolucionando juntos, como partes de un sistema mayor que se transforma de formas que ninguno de nosotros puede comprender plenamente por sí solo.
Y esto me lleva al punto más importante de todo lo que comparto contigo. La evolución no es algo que te sucede, es algo que sucede a través de ti. No eres un espectador pasivo de un proceso fuera de tu control. Eres un participante activo, consciente, capaz de influir en el rumbo y la velocidad de la transformación. Cada libro que lees, cada habilidad que desarrollas, cada relación que cultivas, cada problema que resuelves contribuye al fondo colectivo de conocimiento y capacidad de la especie humana. Tus experiencias, tus visiones, tus descubrimientos forman parte del legado evolutivo que heredas a las próximas generaciones. Esto significa que tu vida tiene un significado mucho mayor de lo que imaginas. No solo estás viviendo tu propia existencia individual, estás participando en la creación del futuro de la humanidad. Tus elecciones hoy están, literalmente, moldeando el tipo de especie que seremos mañana. Y lo más increíble es que esto sucede ahora, en este momento, de formas tanto visibles como invisibles. Visibles en las tecnologías que creamos, en las sociedades que construimos, en los problemas que resolvemos. Invisibles en los cambios sutiles de nuestros cerebros, nuestros genes y nuestra conciencia. La evolución nunca se detuvo, nunca se detendrá, y tú estás en el centro de ella. Cada respiro, cada pensamiento, cada acción contribuye a la mayor aventura que nuestra especie haya emprendido jamás. La evolución consciente hacia algo que aún no podemos ni imaginar por completo. Así que, la próxima vez que te mires al espejo, recuerda, no estás viendo solo a un individuo. Estás viendo a un participante activo en la mayor transformación de la historia de la vida en la Tierra. Estás viendo a alguien que tiene el poder de influir conscientemente en el futuro de la evolución humana. Y eso, amigo mío, es simultáneamente la mayor responsabilidad y la mayor oportunidad que cualquier ser vivo haya tenido jamás. La evolución continúa, y tú estás escribiendo el próximo capítulo de la historia. Ahora quiero saber qué piensas sobre todo esto. ¿Cómo ves tu propia participación en este proceso evolutivo? ¿Qué cambios notas en ti mismo y a tu alrededor? Deja tu comentario aquí abajo y sigamos con esta charla fascinante. Si este vídeo expandió tu perspectiva sobre la evolución y tu papel en ella, no olvides darle a me gusta, y suscribirte al canal para más contenido que desafíe tu forma de ver el mundo. Hasta la próxima evolución. Y antes de que te vayas, permíteme compartir contigo algunos de los hallazgos más recientes y sorprendentes sobre cómo nuestra evolución ocurre ahora mismo, en este preciso instante. Porque lo que te voy a mostrar cambiará por completo tu perspectiva sobre lo que significa ser humano en el siglo XXI. Primero, hablemos de lo que los científicos llaman evolución cultural acelerada. ¿Sabías que nuestros cerebros se están reorganizando literalmente en respuesta a la tecnología digital? Estudios de neuroimagen muestran que quienes crecieron con smartphones tienen patrones de actividad cerebral distintos a quienes no lo hicieron. La región del cerebro encargada de procesar información visual rápida está más desarrollada. Es como si estuviéramos desarrollando un nuevo tipo de visión, una visión digital. Pero eso es solo el comienzo. Investigadores de la Universidad de Stanford descubrieron que nuestra capacidad de atención se fragmenta de una forma totalmente nueva. No es que seamos menos inteligentes. Estamos desarrollando un tipo diferente de inteligencia. Una inteligencia multitarea, una mente capaz de procesar múltiples flujos de información a la vez. Esto nunca existió en la historia humana. Y aquí hay algo que te dejará boquiabierto: nuestras manos están evolucionando. No físicamente aún, pero sí neurológicamente. El área del cerebro que controla nuestros pulgares se está expandiendo. ¿Por qué? Por los smartphones.
Estamos reconfigurando nuestros cerebros para ser más eficientes usando tecnología táctil. En unas décadas, si esto sigue así, nuestros pulgares podrían ser más ágiles y precisos de lo que jamás fueron. Pero la evolución no se detiene en la tecnología. Hablemos de algo más profundo, la evolución de la conciencia social. ¿Has notado cómo las nuevas generaciones tienen una sensibilidad totalmente distinta ante temas sociales? No es casualidad. Es evolución en acción. Estudios muestran que los nacidos después del año 2000 tienen una mayor capacidad para procesar la diversidad. Sus cerebros responden de forma distinta ante personas de diferentes etnias, orientaciones o identidades. La región cerebral asociada al miedo al otro es menos activa. Es como si evolucionáramos para ser naturalmente más inclusivos. Esto tiene implicaciones enormes. Por primera vez, no evolucionamos para competir mejor contra otros grupos, sino para cooperar mejor con toda la humanidad. Es un cambio de paradigma evolutivo. Ahora, déjame contarte algo a nivel genético que es absolutamente revolucionario. ¿Conoces la epigenética? Es el estudio de cómo nuestros genes se activan o desactivan por factores ambientales. Y descubrimos algo increíble. Los traumas y experiencias pueden alterar la expresión genética no solo en nosotros, sino también en nuestros hijos y nietos. Por ejemplo, hijos de sobrevivientes del Holocausto tienen patrones específicos de expresión genética relacionados con el estrés. Pero lo fascinante es esto. Hijos de personas que superaron traumas mediante terapia o crecimiento personal también muestran patrones genéticos únicos, asociados a la resiliencia y adaptabilidad. Esto significa que cuando trabajas en ti mismo, cuando creces y superas desafíos, no solo mejoras tu vida. Estás alterando el código genético que pasarás a las siguientes generaciones. Programas a tus descendientes para ser más resilientes y capaces. Piensa en la responsabilidad y el poder que esto representa. Cada vez que eliges crecer en lugar de estancarte, amor en lugar de miedo, conciencia en lugar de automatismo, influyes en la evolución humana. Y hablando de conciencia, algo que parece ciencia ficción pero es ciencia real, la evolución de la intuición. Investigadores del Instituto EARMAT descubrieron que nuestro corazón tiene más de 40.000 neuronas. Es como un segundo cerebro. Y este cerebro del corazón se vuelve más activo y conectado con el cerebro principal. ¿Qué significa esto? Que desarrollamos una forma más integrada de procesar información. Una que combina lógica con intuición, razón con emoción. Quienes meditan, por ejemplo, muestran conexiones más fuertes entre el corazón y el cerebro. Evolucionamos hacia una inteligencia más holística. Y algo que te sorprenderá, nuestra empatía se expande. Las neuronas espejo, que nos permiten sentir lo que otros sienten, son más activas en las nuevas generaciones. Esto explica la preocupación por temas globales y la pasión por causas sociales. Evolucionamos para sentir el dolor y la alegría de la humanidad como un todo. Pero quizás la evolución más significativa sea nuestra relación con el tiempo. Generaciones pasadas pensaban en años o décadas. Nosotros empezamos a pensar en siglos y milenios. Cambio climático, sostenibilidad, legado, estos conceptos son centrales hoy. Es un cambio evolutivo en la perspectiva temporal. Desarrollamos el pensamiento a largo plazo. La capacidad de decidir basándonos en consecuencias que veremos en décadas o siglos. Esto crea una nueva presión evolutiva, crear un mundo que sustente a miles de millones por milenios. Pasar de una especie que consume a una que regenera. Hablando de regeneración,
¿Sabías que descubrimos capacidades de curación que no conocíamos? Investigaciones muestran que quienes practican la meditación y la gratitud tienen telómeros más largos, estructuras que protegen los cromosomas y se asocian a la longevidad. No es solo que nos sintamos mejor, alteramos nuestra biología celular. Aprendemos a controlar procesos que creíamos automáticos. Y una perspectiva que cambiará tu vida. Cada desafío que enfrentas contribuye a una base de datos evolutiva global. A través de Internet y el intercambio de experiencias, creamos una inteligencia colectiva. Cuando aprendes y compartes, aceleras la evolución de todos. Cuando superas un trauma y lo cuentas, ayudas a otros a evolucionar. Es como si cada uno fuera estudiante y profesor en la Universidad Global de la Evolución. Y esta universidad nunca cierra. Pero lo más emocionante es nuestra creatividad. Está explotando. No solo por las herramientas, sino porque nuestros cerebros se reorganizan para ser más creativos. La conectividad cerebral aumenta, permitiendo unir ideas que parecían inconexas y ver patrones antes invisibles. Esta explosión ocurre en arte, ciencia, filosofía, pero lo revolucionario es que aplicamos esa creatividad para rediseñarnos. Terapia, coaching, desarrollo personal, son formas de evolución consciente. Por primera vez, una especie participa en su propia evolución. No esperamos mutaciones azarosas, elegimos cómo evolucionar. ¿Hacia dónde vamos? Parecemos evolucionar para estar más conectados, ser más conscientes, creativos y compasivos. Nos convertimos en una especie que siente la Tierra como un organismo vivo. Que piensa en milenios y que ama a personas que nunca ha conocido. El futuro de la evolución está en tus manos. Es una evolución hacia algo que podríamos llamar humanidad expandida, humanos que mantienen su individualidad, pero que también logran funcionar como partes conscientes de un organismo mayor, más inteligente y más sabio. Y cuando miramos a los jóvenes de hoy, vemos señales claras de esta evolución en acción. La generación Z no piensa solo en términos de carrera individual, piensan en el impacto colectivo. No quieren simplemente ganar dinero, quieren trabajar para empresas con propósito. No ven las fronteras nacionales como barreras insuperables. Se organizan globalmente por causas como el cambio climático. Es como si estuviéramos viendo el nacimiento de una nueva forma de conciencia humana. Una conciencia que logra mantener la perspectiva individual, pero que también sabe alejar el foco y ver el panorama completo. Es una evolución de nuestra capacidad de empatía y de nuestra habilidad para pensar de forma sistémica. Pero quizás lo más interesante sea cómo esto cambia nuestra relación con el tiempo. Durante la mayor parte de la historia, pensábamos principalmente en el presente inmediato, tal vez en la próxima estación o el año que viene. Ahora, hay personas dedicando sus vidas enteras a resolver problemas que solo se manifestarán plenamente en 50 o 100 años. Científicos climáticos, por ejemplo, trabajan hoy para prevenir catástrofes que sus propios nietos quizás ni lleguen a ver. Esto representa una expansión radical de nuestra capacidad de pensar de forma intergeneracional. Es como si desarrolláramos una forma de visión temporal expandida. Y no es solo con el futuro. También desarrollamos una relación más sofisticada con el pasado. Movimientos de reconciliación histórica, esfuerzos por preservar culturas indígenas, proyectos de arqueología digital. Todo esto muestra una especie que aprende a honrar e integrar su historia de una forma que ninguna otra especie ha hecho jamás. Nos estamos convirtiendo en guardianes conscientes tanto del futuro como del pasado. Es una responsabilidad que ningún organismo en la Tierra ha asumido antes.
Pero quizás el cambio más profundo esté en nuestra capacidad de colaboración. Proyectos como Wikipedia, el desarrollo de software de código abierto o movimientos de ciencia ciudadana son ejemplos de millones de personas, colaborando voluntariamente en proyectos que benefician a toda la humanidad. Esto va en contra de todo lo que creíamos saber sobre la naturaleza humana. Durante décadas, nos enseñaron que los humanos somos fundamentalmente egoístas, que solo actuamos si hay una recompensa directa. Pero Internet ha revelado algo distinto: cuando le das a la gente las herramientas y la oportunidad adecuadas, naturalmente quieren contribuir a algo más grande que ellos mismos. Es como si descubriéramos que la cooperación, y no la competencia, es realmente nuestro estado natural. La competencia pudo ser necesaria cuando los recursos escaseaban y la información era limitada. Pero en un mundo de abundancia de información y posibilidades tecnológicas casi ilimitadas, la colaboración se vuelve no solo posible, sino inevitable. Y esto crea lo que podemos llamar inteligencia colectiva emergente. Cuando millones de personas comparten información, visiones y recursos libremente, el resultado es una forma de inteligencia superior a la suma de sus partes. Lo vemos en acción durante las crisis. En desastres naturales, por ejemplo, personas de todo el mundo se organizan espontáneamente en redes sociales para coordinar ayuda, compartir información en tiempo real y crear soluciones improvisadas que los gobiernos tardan días en implementar. Es como si estuviéramos desarrollando un sistema nervioso global. Cuando algo sucede en cualquier parte del mundo, la información corre instantáneamente y los recursos, ya sean financieros, intelectuales o emocionales, fluyen automáticamente hacia donde más se necesitan. Pero esta evolución no ocurre sin desafíos. Como todo proceso evolutivo, crea presiones y tensiones. Personas cómodas con los viejos modelos, nacionalismo extremo, jerarquías rígidas, pensamiento de suma cero, se resisten a estos cambios. Es natural. Toda gran transición evolutiva genera resistencia. Cuando aparecieron los primeros organismos multicelulares, significó el fin del dominio de los unicelulares. Cuando los primeros humanos usaron herramientas, cambió la dinámica de poder en el reino animal. Ahora atravesamos nuestra propia transición, y es lógico que haya resistencia. Pero el rumbo es claro: evolucionamos hacia formas más sofisticadas de cooperación, conciencia y creatividad. Y lo más fascinante es cómo esto cambia nuestra relación con la propia evolución. Ya no somos sujetos pasivos de fuerzas aleatorias. Somos participantes activos y conscientes de nuestro propio desarrollo. A través de prácticas como la meditación, la terapia, la educación continua y el desarrollo personal, rediseñamos literalmente nuestros cerebros. La neuroplasticidad, la capacidad del cerebro para formar nuevas conexiones, significa que podemos desarrollar nuevas capacidades conscientemente, superar viejas limitaciones y expandir nuestra conciencia. Esto es revolucionario. Por primera vez en la historia de la vida, organismos individuales pueden participar en su propia evolución en una sola vida. No necesitamos esperar millones de años a que cambios genéticos nos mejoren. Podemos elegir cómo evolucionar y trabajar para que suceda. Y al combinar esta capacidad individual con herramientas de colaboración global, el resultado es una aceleración exponencial del desarrollo humano. Los hallazgos que alguien logra tras años de práctica pueden compartirse al instante con millones. Técnicas que funcionan en una cultura se adaptan y aplican en decenas de otras. Es como si creáramos una biblioteca global de desarrollo humano, donde cada uno aporta sus descubrimientos y se beneficia de los demás. Esta biblioteca se manifiesta de formas fascinantes,
aplicaciones de meditación que democratizan prácticas milenarias, plataformas online con cursos de universidades de élite para todos, y comunidades virtuales que conectan a personas con metas de crecimiento más allá de las fronteras. Tradicionalmente, el desarrollo se veía como algo de la juventud, estudiabas y luego el aprendizaje, formal, terminaba. Ahora descubrimos que esa visión era drásticamente limitada. Personas de 40, 50 o 60 años aprenden idiomas, desarrollan habilidades, cambian de carrera o alteran rasgos de su personalidad. Vemos abuelos programadores o ejecutivos que se vuelven artistas. No es un cambio superficial, es una reorganización real de la estructura neural. Los estudios muestran que, al aprender habilidades complejas, el cerebro adulto se reorganiza permanentemente. Esta capacidad crea una nueva categoría de ser humano, el autodiseñador. Personas que proyectan e implementan cambios en sí mismas. No solo reaccionan a la vida, deciden proactivamente quiénes quieren ser. Y esta evolución consciente es amplificada por la inteligencia artificial. Algoritmos analizan nuestra conducta para sugerir mejoras. Aplicaciones ajustan el aprendizaje a nuestra respuesta individual. La realidad virtual nos permite practicar habilidades sociales o enfrentar miedos en entornos seguros. El biofeedback nos da acceso a procesos fisiológicos antes inconscientes. Estamos creando un bucle de retroalimentación entre conciencia, biología y tecnología. Nuestra conciencia fija metas, la tecnología optimiza el esfuerzo y nuestra biología se adapta. Con esa nueva configuración biológica, fijamos metas aún más ambiciosas. Es el nacimiento del Homo evolutis. Una versión de la humanidad que no solo se adapta al entorno, sino que se adapta conscientemente a sí misma. Una especie que no espera a que la evolución ocurra, sino que la dirige. Las implicaciones son revolucionarias para el potencial humano, la educación y el futuro de nuestra especie.